Muy buenas tardes. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. En esta tarde del 15 de febrero del 2022, no es casualidad que nos encontremos aquí, es seguramente un designio académico el que nos tiene reunidos esta tarde. A nombre de la Facultad de Responsabilidad Social de la Universidad Anáhuac, su servidor, Saúl Antonio Cuandón Vieira, coordinador de la Maestría en Responsabilidad Social, les doy la más cordial bienvenida a este muy significativo evento. Por favor, solicitamos a nuestra audiencia tenga bien mantener cámaras y micrófonos apagados. Al final de la conferencia podrán interactuar con nuestra distinguida invitada del día de hoy, la doctora Odra Saucedo Delgado. Estaremos atentos al chat durante todo nuestro evento. Y sin más, procedo a dar lectura a semblanza curricular de nuestra distinguida invitada. La doctora Odra Angélica Saucedo Delgado es profesora e investigadora de la Facultad de Economía y Negocios en la Universidad Anáhuac, México, y profesora de cátedra en la Maestría en Responsabilidad Social, donde, además, participa en el Seminario de Investigación sobre Deudas Sociales, Bienes Comunes y Responsabilidad Social Empresarial. Tiene formación académica multidisciplinaria con licenciatura en Economía por la Universidad Autónoma Metropolitana, maestría en Economía de Negocios, cursada en el Instituto Tecnológico de Monterrey, CCM, así como maestría y doctorado en estudios sobre desarrollo por la Universidad de East Anglia, Reino Unido. Sus principales temas de interés se orientan al área de desarrollo económico y social, entre los que se destaca género y protección social, con énfasis en el análisis de la economía del cuidado desde el ámbito de la política pública y sus efectos en los mercados laborales. Dentro de su experiencia laboral, se destacan 10 años como servidora pública en el Gobierno Federal de México, colaborando en distintas áreas de política económica y social. Tal es el caso de la Secretaría de Desarrollo Social dentro de la Coordinación de Programas Sociales y la Secretaría de Agricultura como asesora en la Coordinación de Asesores, subsecretaria de Planeación, entre otros. También ha incursionado en temas de consultoría, donde ha sido titular de la cátedra Levi Strauss Anáhuac por la libertad de asociación en la industria del vestido en México, así como investigadora asociada de la cátedra FIUC Anáhuac por una economía a la medida de la persona, cómo los pobres visualizan y enfrentan su pobreza. Como consultora independiente, ha colaborado con la organización HIP en temas relacionados con buenas prácticas en derechos laborales en la industria de la moda en México. Basta es también su serie de publicaciones, entre las más recientes, Derechos Humanos, Buenas Prácticas y Responsabilidad Social, Aproximación Cualitativa en Empresas Familiares, en la revista de la Facultad de Ciencias Económicas. Destacan también capítulos en libros tales como Efectos del acceso a seguridad social en las condiciones de salud y envejecimiento para la población mayor de 50 años, así como Trabajo docente, políticas públicas y responsabilidad social corporativa, el mercado laboral frente a las transformaciones económicas en México. Damos la más cordial bienvenida a la doctora Odra Saucedo, quien esta tarde nos distinguirá con su magna conferencia. Doctora, el micrófono y la cámara son de usted. Bienvenida a su casa, la Facultad en Responsabilidad Social. Bien, pues muchas gracias por la presentación. Voy a proceder a
a compartir mi pantalla, nada más que evidentemente voy a empezar por acá, por esta parte. No sé si ya lo ven todos, pues si ustedes lo ven, por favor, si me dicen. Y ya se ve, nada más si quieres ponlo en modo presentación. Sí, lo que pasa, aquí está, una disculpa, aquí está, ahora sí, creo que ahí está, ¿no? Bueno, pues como, permítame que me empecé al revés, hacia atrás, ahí está, ahora sí, y bueno, pues muchas gracias por la presentación y muy buena tarde a todos. Pues bueno, la propuesta para el día de hoy, para la sesión de hoy, es un poco introducirnos al tema de lo que es la economía social y sobre todo, pues estar quizá de una manera muy a nivel de introducción, pero sobre todo reflexionar sobre este tipo de alternativas, ¿no? Que pueden ser quizá un detonante o una manera de dar respuesta pues a temas como los que vivimos, que son crisis o contextos de vulnerabilidad, ¿no? Entonces, un poco la propuesta de hoy va basada en el siguiente contenido. Permítanme aquí dos cosas, nada más poner mi puntero y, y paso a la siguiente lámina, ¿no? La primera de ellas, a mí me gustaría centrar un poco o reflexionar un poco sobre el concepto de economía social y sobre todo rescatando dos conceptos que a mi parecer son claves, ¿no? El tema de la persona y también el tema del bien común o el bien colectivo, ¿no? Que es, pues finalmente, una parte importante de lo que significa economía social, ¿no? Después, en una siguiente vertiente de análisis, pues hablar un poco sobre las dimensiones de lo que es la economía social, ¿no? Para después, pues ir aterrizando un poco en lo que sería la economía social como una alternativa o una respuesta a lo que sería una crisis actual, ¿no? Y dando quizá esbozos, pequeños esbozos o ejemplos de algunas prácticas o buenas prácticas que se han dado en el contexto de México y algunos otros países de la región, como alternativa a lo que sería pues iniciativas muy enfocadas a racionalidades del mercado, ¿no? Y cerraría yo mi participación, o por lo menos la parte central de la ponencia, planteándonos pues algunos desafíos que tiene la economía social, ¿no? O sea, cómo pues finalmente los retos a los que está expuesto este concepto y este tema, ¿no? Entonces, el primero de ellos, como le dije, sería esta parte de lo que sería el concepto de persona y bien común, ¿no? Centrado mucho en la parte de definir, ¿no? O reflexionar sobre el concepto de economía social. O sea, ¿qué sería la economía social, ¿no? O sea, ¿cómo lo podemos distinguir? Y en este caso, pues una de las cosas a las que a mí me gustaría poner énfasis es en la idea de que la economía social debería de verse más como un movimiento alternativo que ocupe, pues, digamos, esta vertiente social y económica, ¿no? Y que no se restrinja simplemente, o se restrinja, perdón, simplemente a lo que sería una corriente más o una propuesta más de teoría económica. Es decir, cuando hablamos de lo que es la economía social, pues tendríamos que pensar sí como economía, sí como parte de una racionalidad económica muy importante, como todo lo que sería la economía clásica, en la cual asumimos que los recursos son limitados, ¿no? Y por tanto, sí está sobre ella este principio máximo de aprovechamiento de dichos recursos, ¿no? O sea, sí es un principio, y por eso se le llama economía social, ¿no? Que comparte con lo que es la economía clásica, además de otro más, ¿no? La idea de la maximización de los ingresos, pero en este caso la priorización no está en esta función de maximizar los ingresos, sino de centrarse en las personas, es decir, el bienestar personal y el bienestar colectivo está al frente más que esta idea de lo que sería pues la economía de mercado tal cual como la conocemos, donde lo que buscamos es la maximización de ingresos, ¿no? Y la reducción de costos, donde en muchos casos pues raya en afectar
pues las condiciones de las personas, de los trabajadores o de las comunidades, ¿no? Entonces, por tanto, podríamos decir que cuando estamos hablando, o por lo menos el concepto el cual yo utilizo o yo estoy basando esta ponencia de economía social, pues tendríamos que pensar primero en cómo este concepto está basado en los derechos humanos básicos, es decir, cuando estamos hablando de cualquier iniciativa o propuesta de desarrollo, ¿no? Tenemos que pensar siempre en estos derechos humanos básicos, ¿no? Como parte del centro del análisis. La segunda parte o el segundo punto que aquí también tenemos que tener como parte central es que cuando estamos hablando de economía social nos estamos centrando en las relaciones interpersonales que se dan en todo el proceso, digamos, de una actividad económica, reconociendo su visibilidad en la parte de producción, en la parte de distribución, en la parte de consumo, y siempre buscando que en estos puntos de interacción estén estas relaciones interpersonales, o sea, no solamente, y poniendo aquí un poco la idea como de contraste, no nos centramos en la distribución de bienes, de servicios o en la producción o consumo de los mismos, sino ponemos a la persona al frente, siempre buscando, ¿no? Que cuando estamos intercambiando bienes y servicios, se busque, ¿no? Que las relaciones que se dan entre los agentes económicos sean más justas, más equitativas y también más solidarias. Es decir, estos principios están siendo como parte fundamental de lo que sería la economía social, ¿no? Entonces, dicho todo lo anterior, podríamos entonces pensar en en lo que sería las dimensiones de la economía social, es decir, en dónde estamos ubicando o cuándo estamos haciendo la parte de la economía social, ¿no? Entonces, aquí, pues primero reconocer, y quizá aquí en el foro haya gente que, bueno, pues esté versada en el tema y pueda reconocer como economía social diferentes conceptos, diferentes corrientes, ¿no? Que la definen. Digamos que es un concepto que sigue en construcción, que no está acabado, pero a pesar de la diversidad de enfoques que pueda haber de lo que es la economía social, podríamos reconocer entonces dos grandes corrientes, ¿no? La primera es una corriente que se centra sobre todo en temas de actividades económicas, en temas de actividades empresariales, ¿no? Pero siempre priorizando el interés colectivo, tanto de sus integrantes como también a partir de este reconocimiento del bienestar y el interés colectivo de los propios participantes en este tipo de unidades económicas, ¿no? Como son las cooperativas, particularmente las cooperativas o sociedades mutualistas, ¿no? Pero siempre pensando en transferir estos beneficios a la sociedad, ¿no? Por el otro lado está las formas de producción o de distribución autogestiva, ¿no? Donde sobre todo se busca priorizar a la persona, al ser humano, ¿no? Y buscando sobre todo el bienestar propio y colectivo, es decir, personal o colectivo, y dejando, digamos, en segundo plano la parte de la acumulación del capital. Aquí, sobre todo, podemos encontrar como ejemplos, pues son lo que son las fundaciones o asociaciones civiles, que bien también tienen algún interés en apoyar, en participar dentro de lo que es una sociedad, ¿no? Pero pues su motivo o lo que a ellos lo rige no es la búsqueda de la ganancia como la ganancia, ¿no? Sino pues el bienestar personal y colectivo, ¿no? Habría que decirlo que eso también puede suceder en lo que serían las actividades, en las iniciativas de cooperativas y sociedades mutualistas. Y aquí quiero hacer un énfasis importante. El hecho de hablar de economía social
no estamos hablando de que no exista o no se reconozca un proceso de acumulación de ganancia, ¿no? Claro que lo existe, claro que se reconoce, pero lo que se busca es que la distribución de esta ganancia sea mucho más equitativa, ¿no? En términos tanto por ejemplo, de un productor, de un miembro de una cooperativa, de un trabajador, como también la resonancia que tiene dentro de lo que es la sociedad, ¿no? Entonces, creo que sí sería importante, ¿no? Como que reconocer dentro de lo que sería la economía social, pues este tipo de premisas sobre las que está sustentado, ¿no? También, ¿no? Reconocer que ya sea aquellas que se centran en la parte cooperativa o aquellas que se centran en la parte más con la idea de fundaciones o de mutualidades, en cualquiera de ellas tenemos que reconocer los principios de cooperación y de solidaridad. Es decir, la idea es buscar la ayuda mutua, ¿no? Entre los integrantes y participantes de este tipo de iniciativas, ¿no? Y también, ¿no? Pues respetando patrones básicos, ¿no? En cualquier tipo de interacción a lo largo del proceso económico, que serían pues la parte de trabajo decente, la parte de dar una sustentabilidad productiva, es decir, no solo cumplir con la idea del bienestar al interior de la propia iniciativa, de la propia empresa o cooperativa que se forme, sino también trasladando este tipo de reflexiones a lo que es el tema del medio ambiente, el tema del consumo responsable, ¿no? Y todos los compromisos económicos y legales que implica pues la conformación de cualquier empresa o cualquier entidad económica, ¿no? Bien, el siguiente punto de esta presentación, ¿no? Tendríamos que centrarnos entonces en la idea de cómo la economía social, pues a final de cuentas puede ser una de las tantas alternativas que se nos presentan en momentos de crisis o en condiciones de vulnerabilidad. De hecho, pues las experiencias más extendidas de este tipo de iniciativas, pues siempre las evidencias más cercanas o más representativas se dan en entornos en contextos de vulnerabilidad, ¿no? Aquí, déjenme poner aquí esta parte, ¿no? Tendríamos que pensar, por ejemplo, en poner algunos, digamos, elementos de contexto, ¿no? Tanto para México como para algunos países de la región, ¿no? Un contexto general aquí, pues es el tema de la ausencia de un estado de bienestar, ¿no? O sea, por lo menos economías como la mexicana y prácticamente el resto de los países de Latinoamérica, unos en mayor, otros en menor medida, pues sí reconocemos como la ausencia de lo que sería este tipo de estado de bienestar, ¿no? Y aquí lo que tendríamos que ver como estado de bienestar, ¿no? Es, como algunos lo definen, ¿no? Es este diamante en el cual participan de manera corresponsable, pues tanto el Estado como la sociedad, como las familias, como en el mercado, ¿no? Buscando, ¿no? Un equilibrio y una participación, una inclusión y una participación de todos estos sectores en búsqueda de un bienestar colectivo, ¿no? Entonces, prácticamente el estado de bienestar en la región, ¿no? No, como lo dije anteriormente, no es algo que caracterice a nuestras economías, ¿no? Sabemos, y por lo menos yo hablo de la experiencia del contexto mexicano, ¿no? Que prácticamente en este caso, si equiparamos lo que es el estado de bienestar con lo que serían los sistemas de protección social, pues en México este tipo de políticas, pues están muy asociadas a lo que sería el mercado formal de trabajo, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? No, prácticamente el grosso de la población que tiene acceso a los servicios de protección social, que son una característica esencial de este estado de bienestar, pues son aquellos que trabajan
en una empresa formal, ¿no? Que por lo tanto tienen acceso a esquemas de seguridad social, ¿no? Sigo ahondando en el tema sobre México y las características de los sistemas de protección social en México, pues sabemos que es un sistema de protección social altamente fragmentado, ¿no? Es decir, no tenemos un sistema de protección social universal, sino tenemos diferentes tipos de sistemas de seguridad, ¿no? La gente, por ejemplo, que trabaja en el sector público, en el sector privado, perdón, pues goza de los beneficios de la seguridad social que provee el Instituto Mexicano de Seguridad Social, ¿no? Y por otro lado, también están los sistemas de seguridad social para los trabajadores del Estado y esquemas de protección social o de seguridad social muy ad hoc, por ejemplo, para ciertos trabajadores de ciertos sectores, como sería el sector petrolero, los trabajadores de Pemex, los trabajadores de la CFE, y así vamos sumando y reconocemos que en México, por lo menos en este contexto, estos sistemas de protección están altamente fragmentados. Y esto conecta con la segunda idea, el acceso a los servicios públicos, concretamente el de salud, ¿no? Que forma parte de estos sistemas de protección social, pues prácticamente está segmentado, ¿no? Es decir, solo por ejemplo, en el caso de México, las estadísticas revelan que menos de la mitad de la población del país tiene acceso a estos esquemas de seguridad social, ¿no? Y particularmente, pues el acceso a los servicios de salud, ¿no? Está prácticamente limitado en este esquema que les acabo de explicar a menos de la mitad de la población. El resto de la población, bueno, cuenta con algún otro tipo de servicios que también se proveen por el Estado, ¿no? Como sería pues los servicios de salud que ofrece la Secretaría de Salud a población abierta, ¿no? Pero que pues sí contrastan tanto en cobertura como en calidad, ¿no? Entonces, esto va también redondeando y conectando con la idea de los altos niveles de informalidad. O sea, lo que explica la exclusión de gran parte de la población en México, y vuelvo a insistir, en la mayoría de los países de la región, pues son las tasas elevadas de informalidad que excluyen a gran parte de la población de estos esquemas de protección social, ¿no? Entonces, esto también redunda o explica en gran medida pues las condiciones de pobreza extendida que hay en la región, incluyo por supuesto el ejemplo de México y pues la alta desigualdad que caracteriza a nuestros países, ¿no? Entonces es un contexto, digamos, general, estructural, que haya estado presente, ¿no? Que no surge a partir de lo que sería la pandemia, lo que sería pues esto del COVID, ¿no? Que ahí estaba, pero sin embargo, digamos, se presenta otra vez como parte de los problemas y de los retos que tenemos como sociedad, ¿no? A partir pues de lo que es el COVID-19, ¿no? Entonces, aquí pues, ¿qué tenemos sumado a esto que era el contexto previo a la pandemia? Pues hoy por hoy hablamos de países y aquí menciono el caso específico de México porque son los datos que más conozco, pues prácticamente estamos en un contexto de contracción económica, ¿no? Es decir, una caída estrepitosa del PIB, una recuperación lenta, ¿no? Por lo menos en la parte, en el periodo posterior a lo que es la apertura después de la etapa de mayor confinamiento que tuvimos, ¿no? Una lenta recuperación y pocas expectativas de un crecimiento como más acelerado, ¿no? Entonces, eso es parte y sí influyen y sí van a afectar un poco el tema de lo que es la economía social, ¿no? Por otro lado, ¿no? Tratando de hilar con el tema de la contracción económica,
la lenta recuperación, pues tenemos también como contexto el tema de la crisis de los contenedores, es decir, es una crisis a nivel global, pues que sabemos que se ha manifestado de manera mucho más clara en la interrupción de las cadenas de suministro. Los países, en este caso, que más han resentido, por lo menos en el corto plazo, la interrupción de las cadenas de suministro, pues el caso de Brasil y otra vez, más específicamente, el caso de México. Aquí si tomamos como contexto para el caso de México, que México es un país donde si bien tiene una alta vocación exportadora, somos una economía pues que se ha caracterizado por irse abriendo en las últimas décadas y hoy por hoy somos una economía prácticamente abierta, ¿no? Como lo dije anteriormente, con una clara vocación exportadora, también debemos de reconocer que esa vocación exportadora está en gran medida sustentada por una alta dependencia de las importaciones, ¿no? Y muchas de esas importaciones pues son procedentes de países de Medio Oriente, donde pues el tema de la pandemia pues también ha hecho sus estragos, ¿no? Entonces esto pues también explica, amén de otras cosas, el factor de la contracción y la lenta recuperación económica, ¿no? Por otro lado, en el caso específico de la región, y vuelvo al caso que mejor conozco, que es el de México, uno de los sectores mucho más golpeados dentro de la economía en México ha sido el sector turismo, ¿no? Y esto no es un asunto menor y hacer un énfasis en este sector porque es una de las principales actividades económicas del país, ¿no? Después quizá de la actividad petrolera y de otro tipo de actividades económicas centradas mucho en lo que es la industria manufacturera, el sector turismo ocupa entre el cuarto o el quinto lugar de lo que sería la principal actividad económica, ¿no? Entonces, un tema como lo que es el COVID evidentemente ha tenido un fuerte impacto, particularmente en los centros turísticos del país, y hoy por hoy las estadísticas lo que reportan es, si bien el aumento en la pobreza en el país es generalizada, es decir, estamos aumentando los indicadores de pobreza en el país. Si uno observa los reportes del Coneval, pues nos dirán que en los centros turísticos es donde más se ha exacerbado este problema, ¿no? A lo anterior, pues también tenemos otro problema más que se suma, ¿no? Que es la aversión al riesgo. Es decir, hoy por hoy, bajo el contexto en el que nosotros nos estamos enfocando, pues evidentemente las empresas, ¿no? Los agentes económicos pues toman las decisiones con cautela, ¿no? Hay esta idea del riesgo, siempre es un factor que para unos es una oportunidad, pero para otros también es una manera, pues, de detener sus intenciones de inversión, ¿no? Y aquí, pues no solo esta aversión al riesgo es por el contexto regional o nacional derivado de la pandemia, sino también de propios fenómenos, quizá dentro del ámbito nacional, sino también por el deterioro en las condiciones financieras, es decir, los mercados financieros, ¿no? Obviamente, la crisis y la contracción económica, si bien me ha abocado a lo que es el sector México y de manera tangencial lo que son los países de la región, pues debemos reconocer que la crisis hoy por hoy se reconoce como mundial, ¿no? Y esto, pues evidentemente afecta a los mercados financieros, ¿no? Los flujos y las incertidumbres en tasas de interés, pues también pues van junto con pegado con lo que serían pues los temas de inversión, ¿no? Entonces este es, digamos, un poco el contexto, ¿no? Donde estamos ubicados y a partir de ello, pues bueno, podríamos plantear algunos temas pues referentes más a lo que nos ocupa, que sería la parte de la economía social, ¿no? Entonces, aquí, pues cuando hablamos de la economía social como una respuesta a la crisis actual, sobre todo
tenemos que pensar, ¿no?, en cómo hacer frente o cómo buscar alternativas o iniciativas que tengan que ver con escalas de producción mucho más pequeñas. Es decir, hasta ahora, y cuando estuve haciendo mi referencia a la diapositiva anterior, pues siempre estábamos hablando de temas de economía de mercado, de escala nacional o de repercusiones internacionales, ¿no? La cara de la moneda de la economía social, pues justamente nos muestra el otro lado, el otro ángulo. ¿Por qué pensar siempre en alternativas de alta resonancia y alto impacto en el mercado? ¿Por qué no voltear, ¿no?, a escalas de producción que estén más abocadas a iniciativas comunitarias, a iniciativas familiares, ¿no?, entre las cuales hay muchos ejemplos, ¿no? Pero creo que los más evidentes o los que más conocemos son los temas, por ejemplo, del fortalecimiento en los canales de distribución basados en el comercio justo, ¿no? Aquí creo que por el foro al que me estoy dirigiendo, pues todos tenemos conocimiento de lo que es el comercio justo y que hoy en día cobra mucho sentido, ¿no? O sea, cómo devolver, ¿no? Digamos, o cómo romper con una serie de intermediarios que hacen o inhiben, por ejemplo, o retienen parte de la ganancia, ¿no?, que tiene su origen en ciertas zonas de producción, ¿no?, y que a través de ciertos intermediarios económicos que se van dando en un proceso de economía de mercado, digamos, en las cadenas de suministro globales normales, ¿no?, bajo las cuales opera el grosso de la economía. En este caso, ¿por qué no pensar en generar y acercar al productor, ¿no?, a estos canales de distribución para que la relación entre el consumidor y el productor sea mucho más directa? Ejemplos hay muchos. En México, yo rescato ahorita como ejemplos claros, pues todo el tema que se ha hecho, por ejemplo, con el café. Creo que en México, en Centroamérica y en muchos países de la región, un ejemplo icónico del comercio justo, pues ha sido todo el acercamiento de todas estas asociaciones de productores del café a centros de consumo para establecer una relación más directa y que entonces la ganancia, ¿no?, de este proceso de acumulación del que, insisto, no está peleado la economía social, ¿no?, pueda, ¿no?, llegar de una manera más directa tanto a la empresa como al entorno directo, más bien a las asociaciones de productores, como al entorno directo donde éstas se encuentran enclavadas, ¿no? Entonces, es un ejemplo de lo que hay, digamos, cómo reforzar y posicionar, ¿no?, como una alternativa a estas respuestas de la crisis, ¿no?, el fortalecimiento de estos canales de distribución, ¿no? Otro ejemplo sería, por ejemplo, las cooperativas, ¿no? Cómo fortalecer, ¿no?, basado, acuérdense, en los principios de cooperación y de solidaridad, la formación de cooperativas, ya sea de trabajadores o que retomen, pues, el control de ciertas empresas o de ciertos sectores. No estamos hablando aquí de una expropiación de recursos, pero sí, ¿no?, que tengan una participación mucho más equitativa en una empresa que pueda permitir, ¿no?, la distribución de la riqueza o más bien de la ganancia que se genera en este tipo de iniciativas, ¿no?, pues de una manera mucho más equitativa entre todos los miembros de la cooperativa. Insisto, que sean los mismos trabajadores o las asociaciones de productores que pues puedan compartir en este tipo de iniciativas no solo el riesgo en términos de producción, no solo el tema de los canales de producción, sino también que les permita, ¿no?, al hacer esta idea de unión, pues acceso a mejores condiciones de crédito y a mejores condiciones también de, ¿cómo se llama?, de innovación, de capacitación, ¿no? O sea, que son parte del proceso, parte de los costos que bien pueden ser reforzados o pueden ser atendidos de una manera mucho más, digamos, menos costosa, menos onerosa, pues a través de este tipo de iniciativas, ¿no? Y volviendo a esta idea de cómo recuperar
esta parte de buscar alternativas de producción a pequeñas escalas, ¿no? A través, por ejemplo, del fortalecimiento de emprendimientos familiares, a buscar la idea de los microemprendimientos, ¿no? Cómo fortalecerlos y cómo buscar a través, digamos, la vinculación de la sociedad civil, de las comunidades y del Estado, ¿no? Buscar también el favorecimiento de este tipo de emprendimientos familiares o de microemprendimientos que puedan ser una respuesta a la actual crisis, ¿no? Y también otros ejemplos, y de hecho en algunos países pueden hacer eco de muchas experiencias al respecto, las redes de trueque, ¿no? O sea, cómo buscar y darle la vuelta, ¿no? Al tema de de la economía de mercado, ¿no? A través de buscar el intercambio del trueque que puede ser pues en términos de cooperación y de acceso al conocimiento, o también a través del intercambio de bienes y de servicios, donde pues se busque más esta idea de solidaridad y de intercambio que el tema propio de un razonamiento de ganancia como lo conocemos en un sistema de economía de mercado, ¿no? Y aquí en este ejemplo ha habido varias experiencias, algunas, digamos, incipientes, pero que avisoran, digamos, como una oportunidad para tiempos de crisis, ¿no? En algunos lugares, y en concreto, yo aquí ubico el caso de una zona particular, por cierto, turística, en el estado de Hidalgo, evidentemente, poniendo en contexto el tema de la pandemia, pues hubo un cierre total de la economía, cero actividad turística en una población que quizá para los que vivimos aquí en México o han visitado esa zona del país, que se llama Real del Monte, ¿no? Entonces, la gente pues vive prácticamente del turismo, ¿no? Un turismo pequeño, un turismo muy local, pero que finalmente toda la actividad está centrada en esto que les digo, ¿no? Entonces, un ejemplo aquí en las redes de trueque es, al verse imposibilitados, al tener una actividad económica como la venían haciendo, pues entre ellos empezaron a intercambiar víveres, empezaron a intercambiar ciertos servicios, ¿no? Para hacer frente y poder satisfacer por lo menos las necesidades básicas en un contexto de pandemia y totalmente de confinamiento y prácticamente nula actividad económica. Entonces, son ejemplos que nos hablan de cómo es posible hacer frente a la economía, perdón, a la crisis, a través de un enfoque en el cual pensemos más en la persona, en el interés colectivo, más que en temas de racionalidad en función del mercado, como sería pues la acumulación del capital, ¿no? Entonces, estos son algunos ejemplos y para poder, digamos, un poco hablar de ellas y de algunas experiencias emergentes, no todas ellas en contextos de la economía social, pero que sí nos hablan, por ejemplo, que son, digamos, ejemplos un poco más de economía social, vamos, a una escala un poco mayor, ¿no? Se pueden encontrar, ¿no? Esta idea de los mapuches en Chile, ¿no? Que hablaban sobre todo de fortalecer las habilidades de emprendedurismo entre esta población, ¿no? Basado y sobre todo el concepto está mucho más centrado en la idea de fortalecer la identidad, ¿no? De los pueblos mapuches, más que en la idea de, ¿cómo se llama? De buscar la ganancia, insisto, la acumulación y el éxito, como lo conocemos en una economía de mercado. Aquí digamos que el éxito es a partir de cómo fortalecer las ideas o el talento emprendedor, ¿no? Las iniciativas económicas, ¿no? Poniendo como una de las principales, digamos, referencias de éxito, pues
al centro el tema de la identidad cultural, ¿no? El reforzamiento de ciertos patrones de solidaridad que se dan al interior de estos grupos, pues donde lo que predomina es la cooperación, la solidaridad, la ayuda mutua, y esos como elementos, ¿no? O como indicadores de éxito, más que el tema per se de la ganancia económica, ¿no? Volviendo un poco y haciendo un poco de referencia al tema de alternativas, está de las monedas solidarias en México. Hay varias experiencias. La que yo tengo más presente es incluso aquí en la Ciudad de México, pues que es una ciudad, que es un contexto totalmente urbano, ¿no? En la alcaldía Álvaro Obregón, por ejemplo, se hizo una moneda de circulación estrictamente local, ¿no? Por ahí creo que se llaman los Obregones, por el nombre de la alcaldía, y que la idea aquí no nada más es que este tipo de monedas pues tengan, digamos, sean simbólicas, sino también tienen una función económica. Cuando estas monedas circulan a nivel local, pues lo que mucho provocan es que parte del dinamismo de la economía, pues evidentemente se dé y se fortalezca al interior de ese entorno local, ¿no? Es decir, si esta moneda no es válida en un contexto diferente, que es la alcaldía Álvaro Obregón, el que tiene esa moneda va a comprar bienes y servicios, ¿no? Que sean ofrecidos dentro de esa misma alcaldía. Y eso permite o ha permitido quizá está en ciernes este tipo de iniciativas, lo que permite es que productores locales pues tengan condiciones de competencia mucho menos asimétricas, ¿no? Que cuando están en condiciones de mercado, ¿no? Y compitiendo pues con corporaciones pues que operan pues a escalas no solo nacionales, incluso globales, ¿no? Entonces, este tipo de iniciativas de monedas solidarias, insisto, en México y propiamente en la Ciudad de México, tratan y buscan por lo menos de generar una actividad económica que fortalezca los lazos entre la producción, la distribución y el consumo muy a nivel local, ¿no? Y aquí también, otra vez, hablando de las redes ¿cómo se llama? De trueque, ¿no? Se encuentran algunas experiencias como esta de la manera de cogestión entre círculos de producción y distribución de alimentos, ¿no? En este caso, pues está en Argentina, un ejemplo, digamos, a nivel país, pero también existe algunas experiencias de esto, en el caso concreto de México, en Michoacán o en otras zonas indígenas, donde pues de manera autogestiva las poblaciones producen y distribuyen alimentos, no solo para ellos, sino también para un entorno directo, ¿no? Entonces eso permite en cualquiera de estos tres casos el fortalecimiento de las economías locales, que ese es un énfasis dentro de lo que es la economía social. Hay que partir de lo local más que pensar en lo global. Y para hacer un elemento de contraste aquí, ¿no? Cuando estamos hablando bajo criterios de racionalidad de la economía de mercado tal cual como la conocemos, quizá la preocupación pronta, o sea, la que priorizamos es cómo atraer inversión, cómo que venga inversión y cómo esa inversión pueda asentarse en diferentes partes, en diferentes regiones, porque bueno, la resonancia evidentemente por su tamaño de escala, pues nos trae no solo mayor empleo, no solo nos trae, digamos, sinergias económicas importantes en una región al establecerse una empresa grande con un importante flujo de inversión, ¿no? Sin ser más redundante, del tema de la economía social, sobre todo prioriza las iniciativas de desarrollo local. Es decir, no todo el desarrollo es a nivel nacional e internacional, sino también estas pequeñas iniciativas también son una manera de darle vuelta a la crisis y una alternativa, ¿no? Para poder empezar a dinamizar los entornos locales, ¿no? Que puedan, pues, por lo menos paliar, no sé si propiamente es el término, pero sí
aminorar los efectos de la crisis que estamos viviendo, ¿no? Bien, siguiendo con esta parte, ¿no? Si bien estas alternativas, y aquí insisto, me centré en 3 ejemplos, ¿no? Pero evidentemente la economía social no surge de ahora, de hecho, pues ha estado ahí por lo menos desde hace 4 o 5 décadas, ¿no? Y poco a poco se ha ido fortaleciendo. Y aquí aprovecho para decir que si una región en el mundo puede hablar de economía social, pues es propiamente tanto América Latina, como también algunas iniciativas y algunos casos de éxito que hay en España, ¿no? Pero sí es muy representativa de América Latina. ¿Qué desafíos, ¿no? Para ir cerrando un poco esta primera parte de la conversación, ¿no? Pues evidentemente hay desafíos en el sentido de, pues, qué tan viable puede ser, ¿no? Estas iniciativas de desarrollo local cuando estamos hablando de un contexto con pobreza extendida, insisto, se estima para la región y un incremento del 4% en lo que es la pobreza y la pobreza extrema en 2%. Vuelvo a insistir en un comentario, en el caso de México es muy revelador, ¿no? Cómo pues esta pandemia ha aumentado el número de personas en esta condición, ¿no? ¿Cómo hacerla viable estas iniciativas locales en contextos, ¿no? de alta pobreza, con carencia de ingreso o con carencia de acceso a ciertos servicios, ¿no? ¿Cómo pueden convivir estas iniciativas en estos contextos? Esos son parte de los desafíos de la economía social, ¿no? Y también una reflexión importante que hacen algunos de los estudiosos de este tema, ¿no? ¿Cómo incorporar para no reproducir estos temas de exclusión social a ciertos sectores de la población que son altamente vulnerables? No solo las mujeres, obviamente, no solo los indígenas, que también hemos hablado, sino también, por ejemplo, la población que está en situación de calle, que también ha sido fuertemente paliada por el tema de la pandemia, ¿no? Y otros sectores, ¿no? Que suelen ser excluidos de cualquier oportunidad de desarrollo, ¿no? Entonces, ¿cómo evitar que la economía social reincida en este tipo de problemas, ¿no? De exclusión o de fenómenos de exclusión social, y además cómo activar este tipo de iniciativas en contextos donde la mayoría de la población esté en una situación de pobreza, ¿no? Entonces, eso es uno de los retos, ¿no? Porque a final de cuentas, el tema, pues sí tenemos que pensar que la economía social tiene que ser sustentable, tiene que ser sostenible en el largo plazo, pues porque si no, pues simplemente se convierte en una estrategia de sobrevivencia, ¿no? Y no es eso lo que busca la economía social, sino lo que busca es buscar que este tipo de iniciativas se sostengan en el largo plazo y que den, ¿no? Una alternativa más al funcionamiento de la economía en su conjunto, ¿no? Otra de las cosas, sumando al tema de la pobreza, ¿no? Por ejemplo, pues el confinamiento, pero también la pérdida de empleo, ¿no? Las condiciones precarias de trabajo, ¿no? Cómo poder convivir este tipo de iniciativas con esta parte del fenómeno, ¿no? Insisto, particularmente la pobreza por tema de ingresos y pobreza laboral, ¿no? Pues te llevan a que este tipo de iniciativas se encuentren con este tipo de desafíos. El siguiente sería, ¿no? Pues el bajo crecimiento, las condiciones adversas, ¿no? El crecimiento, evidentemente, si bien podemos pensarlo a nivel nacional, pues se acentúa más en zonas rurales, en zonas donde los mercados son mucho más pequeños. Ahí, ¿no? Pues hay un desafío mucho mayor para la viabilidad de este tipo de iniciativas, ¿no? Condiciones financieras adversas, si hablamos hoy de la aversión al riesgo, de las condiciones de incertidumbre en los mercados financieros, si eso afecta a la economía en su conjunto, por supuesto que tiene mucho mayor énfasis y mayores estragos en condiciones de desarrollo local y con las características de población que les he descrito, ¿no? Y la otra, ¿no? Cómo
¿no? Este me parece que es un gran desafío y que puede abrir a muchas preguntas y a muchas reflexiones. ¿Cómo conservar la esencia de economía social sin caer en inercias propias de una economía de mercado? Es decir, cómo preservar la esencia de cooperación, de solidaridad, ¿no? Poner al frente los derechos humanos básicos, ¿no? En cualquier iniciativa económica y no conforme en el largo plazo este tipo de iniciativas que algunas se pueden convertir en exitosas, empiecen a ser absorbidas por las propias dinámicas del mercado. A riesgo, ¿no?, de caer en una serie de imprecisiones, yo concluiría esta parte con un ejemplo, ¿no? Hay ciertas mutualidades, por ejemplo, en el tema de los seguros, que pueden iniciarse como la idea de cooperación y ayuda mutua en condiciones de riesgo, ¿no? Algunas de estas iniciativas pueden prosperar, ¿no? Pueden convertirse en mutualidades lo suficientemente fuertes, ¿no? Y de pronto empezar a cambiar, ¿no? Y empezar a actuar más en función del razonamiento de lo que sería una economía de mercado, ¿no? Y más en lo que por definición reconocemos como economía social, ¿no? Entonces, bueno, esto es digamos, la primera parte de mi intervención y por supuesto, pues que estoy abierta a preguntas, a reflexiones, a debates, ¿no? Para esta segunda parte de esta conferencia, ¿no? Entonces, por mi parte, hasta el momento es todo y no sé si haya preguntas en el chat, no sé si alguien me puede ayudar a gestionarlas por ahí o las voy leyendo, ¿no? Muchas gracias, doctora. Agradecemos muy cumplidamente su destacada y pertinente ponencia. Sin duda deja en nosotros una impronta para continuar en el camino de la profesionalización en temas tanto orales como los que hemos sido testigos. Tenemos una pregunta justamente en el chat, doctora. Miguel Puescas nos pregunta, para orientar una economía social desde el punto de vista del recurso bosque, aprovechando productos no maderables, capital ecológico, ¿cómo podemos identificar los que requieren esos productos no maderables de forma directa? Aquí no sé si pudiéramos ser un poco más precisos en el tema. Yo supongo que él está hablando, si estoy mal, por favor que me corrijan, ¿no? Si estamos hablando, por ejemplo, de cómo identificar ciertos actores o consumidores o agentes dentro del mercado, es decir, cómo canalizarlos, sería un poco por ahí la pregunta, porque si fuese así, lo que yo contestaría, creo que puede ser una alternativa, por ejemplo, los canales de comercio justo, ¿no? Es decir, cómo buscar, ¿no? Como decía él, no los productos maderables, sino aquellos, supongo, que están conviviendo en estos entornos, ¿no? Y yo creo que podría ser la manera más clara, más directa, pues a través de los canales de distribución que serían el comercio justo, ¿no? De esa manera, por lo que más se busca es acercar al productor a los centros de consumo directo y con ellos, pues, tener mayor participación dentro de lo que sería la ganancia, ¿no? Perfecto, doctora. Sí, creo que ya con la siguiente intervención de Miguel queda resuelta la pregunta. Fátima Rubio, tenemos tiempo para esta pregunta todavía. Fátima Rubio nos pregunta cómo se definen las necesidades básicas. Ok, para hablar de necesidades básicas, digamos, este también sería toda una discusión, ¿no? Evidentemente, por necesidades básicas tendríamos que hablar, pues primero que nada, en los temas de alimentación, los temas de salud, los temas de condición de vivienda, ¿no? Serían parte importante de lo que define el entorno de las necesidades básicas, ¿no? Y aquí aprovecho para decir algo, ¿no? Usualmente, y esa es una de las críticas, por ejemplo, a las políticas de desarrollo, ¿no? Nosotros tendemos a interpretar lo que son las necesidades, no solo las básicas, sino las generales, ¿no? Desde el ámbito de la economía social y en esta idea de fortalecer las iniciativas desde lo local, lo prudente sería, ¿no?, interactuar directamente con las comunidades para que sean ellos mismos los que identifiquen sus propias necesidades y no solo las identifiquen, sino además las prioricen, ¿no? Esa sería un poco la respuesta, ¿no?
Muchas gracias, doctora. Si es tan gentil en dejar de compartir la pantalla, por favor, se lo voy a agradecer muchísimo. Ajá, Muchísimas gracias, doctora. a ver, déjame aquí, dejo de dejar de compartir. Claro. Dejar de compartir. Aquí está, es que no veía mi barrita, perdón, se me había Muy perdido. bien, doctora, Sí. no se preocupe. Muchas gracias. Eh, Francamente, el escucharle el día de hoy nos invita a reflexionar de manera profunda cuáles serán los ejes rectores para encontrar el justo equilibrio entre la esfera económica, la social y, por supuesto, la ambiental, en las que habremos de desempeñar nuestro quehacer profesional y hasta personal. Por lo anterior, doctora, a nombre de la Facultad de Responsabilidad Social, hacemos entrega de manera virtual y, por supuesto, lo haremos llegar de manera física, este reconocimiento que a la letra indica: la Facultad de Responsabilidad Social otorga reconocimiento a la doctora Odra Saucedo Delgado, profesora investigadora de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Anáhuac, por su valiosa conferencia Economía Social, una respuesta ante la crisis actual. Firma nuestro director de facultad, el doctor Miguel Ángel Santinelli Ramos, 15 de febrero del 2022. Muchísimas gracias, doctora. Y bueno, pues para nuestra querida audiencia, no olviden que el 8 y 9 de septiembre se llevará a cabo el 15º Congreso Internacional Anáhuac de Responsabilidad Social, Compromisos ante el Cambio Climático. Además, siendo testigo de honor la doctora Odra Saucedo, les tenemos un regalo especial para todos ustedes, y cumpliendo desde la Facultad de Responsabilidad Social con el precepto de que el conocimiento debe ser universal y debe ser puesto a disposición de la sociedad, les invitamos a descargar en este QR el libro Responsabilidad Social y Sostenibilidad, Disrupción e Innovación ante el Cambio de Época, un esfuerzo de investigación del más alto nivel, elaborado por la doctora Lorena Miranda Navarro y nuestro director de facultad, el doctor Miguel Ángel Santinelli Ramos. Es importantísimo también, doctora, si usted me permite, y ante usted vamos a refrendar nuestra próxima apertura de la maestría en responsabilidad social, que es el 8 de abril, en la cual nuestros futuros maestrandos estarán encontrando justo estos ejes rectores de los cuales usted nos ha hecho partícipes, y profundizaremos mucho más en las reflexiones, los análisis a los que haya lugar y de los que se desprenda en esas realidades. Entonces, nosotros permaneceremos aquí unos minutos más para que si alguien tiene alguna duda sobre los inicios, nos la haga llegar, y si lo quieren hacer por el chat también, estaremos recuperando todos sus comentarios, dudas y cualquier comentario que le quieran hacer llegar a la doctora, se lo haremos llegar con mucho gusto. Estimadísima y muy querida doctora, agradecidos muy cumplidamente con su participación. Que tenga usted excelente tarde-noche y nos vemos en el andar académico, doctora. Muchísimas gracias, doctor Cuandón, y muchas gracias a la audiencia. Aprecio mucho el interés de todos. Y pues bueno, aquí seguiremos hablando de economía social, ahondando en los temas y pues reflexionando sobre estas alternativas para el desarrollo, ¿no? Que Gracias, tengan buena doctora. tarde a todos. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta pronto, doctora. Muchas gracias. Y bueno, pues a nuestra audiencia le recordamos esta próxima apertura de la maestría en responsabilidad social. Tiene como fecha límite para recepción de documentos el 18 de marzo. No dejen pasar la fecha. Contáctenos, por favor, y les haremos llegar la información pertinente para este inicio de clases del próximo 8 de abril del 2022. No es casualidad haber estado esta tarde aquí. Estamos aquí porque algo movió sus corazones académicos y el espíritu de mexicanos para generar profesionistas de altísimo valor. Muchísimas gracias y permanecemos atentos.